Concavidad y puntos de inflexión. El sentido de la concavidad de la curva de una función depende de la dirección que forma el arco con respecto al eje de las y. Si el arco se forma por encima de la línea recta tangente a la curva en su punto de derivación, la curva es cóncava hacia arriba, es decir, hacia las y positivas. Si el arco se forma por debajo de la línea recta tangente a la curva en su punto de derivación, la curva es cóncava hacia abajo, es decir, hacia las y negativas. Reglas para el sentido de la concavidad. Primero, obtener la primera y la segunda derivadas. Segundo, ver para qué valores de x la segunda derivada es mayor que 0. En todo este intervalo es cóncava hacia arriba. Tercero, ver para qué valores de x la segunda derivada es menor que 0. En todo este intervalo es cóncava hacia abajo. Resolvemos el siguiente ejemplo. Tenemos la función 1/3 de x cúbica menos x cuadrada menos 3x. La primera derivada es x cuadrada menos 2x menos 3, cuyos factores son x más 1 por x menos 3. Los igualamos a 0 y obtenemos las raíces x1 igual a menos 1 y x2 igual a 3. Obtenemos la segunda derivada, que es 2x menos 2, igualamos a 0 y despejamos x. Obtenemos la raíz x igual a 1. Se realiza la siguiente tabla. Tenemos 4 columnas. En la primera colocamos los valores de x antes y después de las raíces. En la segunda columna sustituimos estos valores en la función original y obtenemos todos los datos de esta segunda columna. Para la tercera columna tenemos la derivada. Hacemos lo mismo, sustituir los valores de x en la función de la primera derivada y obtenemos la tercera columna. Y finalmente, en la cuarta columna volvemos a sustituir los valores de x y obtenemos estos datos. Posteriormente graficamos, esto lo podemos hacer en Excel, e indicamos las regiones en las cuales la concavidad es hacia abajo. Si en la primera región observamos que los valores son negativos, menores que 0, por lo tanto esa concavidad es hacia abajo. Y en la segunda región observamos la concavidad hacia arriba, ¿verdad? Para valores positivos. Esto lo indicamos en la gráfica. Ahora vamos a determinar el punto de inflexión. Para el punto de inflexión nos dice que es aquel donde se hace el cambio en el sentido de la concavidad de una curva. ¿Qué significa esto? Que la curva deja de ser cóncava hacia arriba para hacerse cóncava hacia abajo y de forma inversa. Las reglas para obtener el punto de inflexión son las siguientes. Primero, se iguala a 0 la segunda derivada, se factoriza y se obtiene la raíz o raíces de la segunda derivada. Si hay cambio de signo en el rango antes y después de la raíz, entonces hay punto de inflexión. Si no hay cambio de signo, no hay punto de inflexión. Del ejercicio anterior tenemos la función 1/3 de x cúbica menos x cuadrada menos 3x. La primera derivada, x cuadrada menos 2x menos 3, y la segunda derivada es 2x menos 2. De aquí obtenemos la raíz x igual a 1. Entonces generamos la tabla, observamos el cambio de signo antes y después de la raíz de la segunda derivada, y de acuerdo a la segunda regla, si hay cambio de signo, pues sí tenemos un punto de inflexión. Entonces el punto de inflexión es aquel cuyas coordenadas son 1, menos 3.7. Procedemos a graficar y el punto de inflexión queda indicado en esta gráfica.